¿Cómo están? Yo soy Vicky. Hoy les traigo este modelo de saco que es tendencia a nivel mundial. Un hilado vaporoso, liviano, tejido todo entero, no tiene costuras a los costados. Para todos los talles, explicado paso a paso, bien descontracturado, los bordes apenas marcados, muy cómodo y muy canchero. Comencemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Voy a utilizar 330 gramos de angorita sintética, un hilado como les contaba tendencia a nivel mundial, liviano, vaporoso, no pica para nada. Hacemos envíos a todo el país, les dejo acá el WhatsApp para que puedan hacer su pedido y vienen con un marcador de regalo. Vamos a comenzar como siempre haciendo una muestra. Tenemos que colocar puntos que sean número par, pero que no sea múltiplo de 4. Así como vamos a tejer el punto 2 derecho y 2 revés, lo que necesitamos es comenzar con 2 derecho y terminar también con 2 puntos derechos. Entonces, que no sea múltiplo de 4. Yo en este caso puse 14 puntos. Voy a utilizar agujas número 8 y esta angorita divina, súper liviana. Tienen que lograr un tejido abierto, un tejido liviano, así que el número de agujas que sea más grande de lo recomendado por el fabricante del hilado. En este caso, generalmente la angorita se teje con agujas número 5 o 6, yo voy a usar agujas número 8. Comienzo de nuevo porque me puse a tejer mientras charlaba y no les expliqué. Vamos a hacer entonces 2 puntos derecho. Colocamos la aguja, envolvemos y tejemos un punto derecho, luego el siguiente y ahora 2 puntos revés. Subimos la hebra y tejemos hacia arriba 2 puntos revés. 1 y 2. ¿Ven cómo envolvemos la aguja con la hebra que está acá arriba? Ahora bajamos la hebra nuevamente para hacer 2 puntos derechos. 1, 2. Volvemos a subir la hebra, la pasamos aquí adelante de la aguja y tejemos 2 puntos revés. Esto vamos a repetir todo el tiempo, terminando con 2 puntos derechos. Ahí están entonces mis 14 puntos ya tejidos. Giro la aguja y ahora me va a tocar hacer 2 puntos revés para comenzar y para terminar. Cuando ustedes vean esa ondita es punto revés y cuando vean esta especie de espiguita es punto derecho. Así que comenzamos con 2 puntos revés, bajamos la hebra y tejemos 2 puntos derechos. Subimos la hebra, 2 puntos revés, bajamos 2 puntos derechos. Esto se llama elástico doble o elástico 2 y 2, ya lo hemos tejido muchas veces y sirve de borde en la parte de abajo de las prendas, queda muy lindo. En este caso no va a ser algo ajustado porque lo estamos tejiendo con aguja bien grande y es la misma aguja que vamos a utilizar para toda la prenda. Así que sigo tejiendo 2 vueltitas más y ya pasamos al siguiente punto. Ahí está, ya hice 4 vueltitas y ahora lo que les voy a mostrar es cómo vamos a tejer toda la prenda. Vamos a continuar 4 puntos de cada extremo, los vamos a continuar en este punto elástico 2 y 2. Y los puntos centrales los vamos a tejer en jersey. Entonces, 2 derechos y 2 revés, continuamos tejiendo así toda la prenda. Pero ahora los puntos centrales los vamos a tejer jersey, que es toda una hilera, punto derecho. Ya lo hemos tejido también varias veces, es uno de los más sencillos. Toda la hilera es punto derecho.
Ahí está. Pero ahora ya estoy en los 4 puntos de borde que los quiero mantener en este punto elástico 2 y 2. Así que respeto cómo están y tejo 2 revés, 2 derecho. Giro la aguja, doy la vuelta. Siempre los 4 puntos que están en el borde los voy a tejer como se presentan. Voy a respetar el elástico 2 y 2. Ahí. Y ahora los puntos centrales que los estoy tejiendo en jersey, la hilera del reverso, la hilera de atrás del tejido, me toca hacer punto revés. Así que tejo todos los puntos centrales revés, porque estoy haciendo punto jersey en el centro. Y ahora los 4 puntos de borde, respeto el punto elástico 2 y 2. Vamos a volver a dar vuelta el tejido y ya se empieza a notar el centro en jersey y los bordecitos en elástico 2 y 2. Me toca hacer 2 derecho, 2 revés. Los puntos centrales todos derechos porque estoy en la hilera del derecho. Todos los puntos centrales van jersey. Y ahora los 4 puntos de borde, 2 revés, 2 derecho. Y así le doy un marco a la prenda. ¿Ven? Me van a quedar todos los puntos centrales jersey y el bordecito va a continuar en elástico 2 y 2. Muestro acá en el modelo que ya está avanzado. ¿Ven? Queda los 2 puntos derecho, 2 puntos revés siguen hacia arriba. Le dan un bordecito a la prenda. Después todo el resto va tejido en jersey. Y al terminar en el otro extremo lo mismo. Tenemos los 2 puntitos revés y los 2 puntitos derecho. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra prenda. Bueno, ahora vamos a las cuentas entonces. Tenemos 14 puntos en la muestra, que son, medimos, en mi caso 12 centímetros. En el caso de ustedes, depende del hilado que elijan, el número de aguja que elijan, ponen acá el número que les da en centímetros. ¿Y cuántos puntos tenemos que poner? Depende de cuántos centímetros necesitamos. Lo que vamos a medir es el contorno de nuestro cuerpo, en la parte que sea más sobresaliente. Por ejemplo, en mi caso, voy a medir el contorno de cadera y le voy a sumar unos 15-20 centímetros, porque queremos que sea amplio, que sea holgadito. Entonces, yo necesito 110 centímetros para mi cuerpo. Ustedes van a poner acá el número de centímetros que necesiten y acá el número de centímetros que les haya dado su muestra. La cuenta es la siguiente. Regla de 3 simple. 110, o sea, el número que está acá, por 14, y el resultado se divide por el número que está acá. El resultado dividido 12. Eso a mí me dio 128. Así que yo voy a colocar 130 puntos en mi tejido. Ese es todo el contorno de mi cuerpo. Lo vamos a tejer todo en una sola pieza. Bien, acá tengo entonces 130 puntos que equivalen a 110 centímetros más o menos. Es todo el contorno alrededor de mi cuerpo. Tejí unas vueltitas de elástico 2 y 2. Y en el borde dejé 4 puntitos en elástico, los continué. Y el resto es todo punto jersey. Derechito, 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 hasta llegar a la sisa. Le pueden dar el largo que ustedes quieran. Puede ser largo hasta los tobillos, que queda precioso. El mío va a ser unos 10 centímetros abajo de la cola.
más o menos en mi caso son 55 centímetros, pero depende de la altura de cada uno de ustedes y de cómo lo quieran de largo. Así que acá llegamos a la parte de la sisa donde vamos a dividir el tejido en 3. Yo tengo en total, como les decía, 130 puntos y voy a dividir ese número en 2. Me quedan 65 y 65. Pero como necesito que sea número par para después volver a dividir y sacar las delanteras, voy a dejar entonces 66 en la espalda y 32 puntos va a ser cada delantera. Tejo los primeros 32 puntos. Acá me toca el bordecito de elástico y después continúo en jersey. En total 32 puntos que van a representar la primera de las delanteras. Acá tejí 32 puntos que es la primera de las delanteras. Ahora voy a agarrar otra hebra de otro ovillito y voy a tejer los 66 puntos de la espalda, ¿sí? Con esta hebrita nueva tejo los 66 puntos de la espalda. 3, 4. Bien, ya tengo los 66 puntos de la espalda y ahora con un tercer ovillito voy a hacer los 32 de la otra delantera. Así que voy a tejer con 3 ovillitos a la vez, tejiendo las 3 partes al mismo tiempo. La delantera, la espalda y la otra delantera. Giro el tejido para tejer la siguiente hilera. Ven cómo se nota bien. Acá tengo esta hebrita para tejer la delantera, la otra hebrita para tejer la espalda y la última delantera. Así voy tejiendo a las 3 partes al mismo tiempo por 20 centímetros, que es el alto de sisa. Voy a hacer 3 disminuciones de cada lado para el escote, así que les voy a mostrar de qué manera me gusta hacerla a mí. Tejo los 4 puntitos del borde que son de elástico 2 y 2 y ahora estos 2 puntos derechos que continúan después de los 4 de elástico los voy a tejer juntitos, así. Agarro 2 puntos y los tejo juntos. Listo, ahí ya hice la disminución. Lo mismo voy a hacer cuando esté llegando a estos 4 puntitos de acá. Los 2 puntos derechos antes del elástico los voy a tejer juntos. Y esto lo voy a hacer 3 veces. En las 3 siguientes vueltas del derecho lo voy a repetir. Así que ahora les muestro cómo hago del otro lado, pero es así como les explicaba. Bien, acá estoy llegando al final. Me quedan estos 2 puntitos acá. Y tenemos los 2 puntos derechos, 2 puntos revés, que son los 4 puntitos del borde. Y estos 2 que son los que tengo que tejer juntos para hacer la disminución. Ahí, tomo los 2 puntos derechos juntos, los tejo y continúo con el elástico 2 y 2 del borde. Esto lo voy a repetir. Me van a quedar 3 puntos menos en cada una de las delanteras. Siempre lo voy a hacer en la hilera del derecho. Así que ahora tejo la hilera al revés normal. En la siguiente hilera del derecho lo vuelvo a hacer y otra vez más. En total voy a disminuir 3 puntos de cada una de las delanteras. Y sigo tejiendo derechito. Una vez que tengan tejido los 20 centímetros de sisa, eso está bien para un talle small, un talle medium, tal vez para un talle large pueden dar 21 centímetros, ir agregándole de a 1 centímetro más por talle, pero esto es una sisa bastante amplia, 20 centímetros entonces. Vamos a cerrar los puntos, pero estos que yo venía tejiendo
en punto elástico 2 y 2, los voy a continuar tejiendo 5 centímetros más. Así que tejo el bordecito de elástico 2 y 2, estos los voy a continuar, así que no quiero perder esta hebrita de lana, la dejo ahí y agarro otro pedacito para cerrar los puntos que me quedan. Una nueva hebrita para no perder esta y poder seguir tejiendo los 4 puntos de elástico. Tomo una nueva y comienzo a cerrar los puntos del hombro. ¿Cómo lo cierro? Tejo uno, tejo el siguiente y voy a subir el que está atrás arriba del que está adelante. Tejo el que sigue y lo mismo, el que está atrás pasa arriba del que está adelante. Así se cierran los puntos, es la forma tradicional. Vamos a cerrar todos los puntos del hombro, de la espalda y del otro hombro, excepto los 4 del bordecito, que los vamos a tejer 5 centímetros más. Una vez que tejieron esos 5 centímetros de las tiritas, hay que cerrar los puntos y listo. Para coser la parte del hombro vamos a enfrentar los dos derechos y a tomar un puntito de cada lado. Tomo así la espiguita del punto por atrás y del otro lado lo mismo. A ver si se ve bien ahí. Ahí. Tomamos un puntito y del otro lado un puntito. Así va quedando la costura invisible. Cosemos todo el hombro hasta acá, dejamos la tirita suelta y del otro lado lo mismo, cosemos el hombro hasta donde empieza la tirita. Una vez que ya están listos los dos hombros, nos queda coser las tiritas. Primero vamos a unir los extremos, así, una con la otra, siempre del derecho del tejido y tomando un puntito de cada lado. Ahí son 4 puntos. Y una vez que cosemos estos 4 puntos, vamos a unirlo a la espalda. Ahí está el último. Y el último por acá. Ahora esto lo cosemos a la espalda. Para las mangas yo necesito 40 centímetros porque dejé la sisa de 20 centímetros, ¿no? Entonces con el mismo cálculo, con la misma regla de 3 simple, vamos a hacer la cuenta y yo tengo que colocar 50 puntos en la manga para esos 40 centímetros. Y voy a tejer esos 50 puntos en jersey todo el largo de la manga. Para saber de qué largo van a ser la manga, tienen que probarse y ver hasta dónde cae el hombro y tomar la medida desde ahí hasta la muñeca, ¿ven? Que cae bastante. Entonces yo mido desde acá hasta mi muñeca. Acá tengo 43 centímetros que tejí en punto jersey, todo derechito, sin hacer disminuciones, casi ahí, 44 centímetros. Y lo que voy a hacer ahora es achicar para el puño.
Las dos opciones que a mí más me gustan son o cambiar de aguja a una aguja mucho más chica para que el puño quede bien apretadito, o la que voy a hacer ahora, que es disminuir puntos. Voy a tejer el primer punto normal y después voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, porque voy a hacer elástico 2 y 2, entonces tengo mis 2 derechos, subo la hebra, tejo 2 puntos revés y ahora en los 2 puntos derechos voy a hacer disminución en ambos. Así que tomo estos 2 puntos que están acá juntos, que es el primer punto derecho, y de nuevo lo mismo, tomo 2 puntos juntos al derecho para continuar con el elástico. ¿Ven? Tengo 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Ahora voy a tejer los 2 revés normalmente, sin disminuir. Y al momento de hacer los puntos derechos, disminuyo, tomo 2 juntos. ¿Ven? Todos los puntos derechos los voy a tejer así, tomando 2. 2 derechos. Subo la hebra, tejo los 2 puntos revés normal, de a 1. Bajo y ahora los puntos derechos los tomo de a 2. Así voy a quedarme con muchos menos puntos y me va a quedar el elástico más apretadito para el puño de la manga. ¿Ven? Derecho tomo de a 2. 2. Y revés normal. Termino con 2 puntos juntos al derecho y el puntito de borde que me va a quedar solo. Ahí ya achiqué un montón la cantidad de puntos y ahora voy a seguir tejiendo normalmente el elástico del puñito. La cantidad de vueltas que ustedes quieran. Yo voy a hacer la misma cantidad que hice en la parte de abajo del saco. ¿Ven? Ahí voy tejiendo los puntos normalmente. Ya no tengo que disminuir nada. Los tejo tal como se presentan. Voy a hacer 4 o 6 vueltitas. Una vez que tengan lista la manga, entonces vamos a coser primero el lateral, siempre del derecho del tejido. Tomamos una hilera de cada lado. ¿Ven? Nos metemos por dentro del punto y pasamos. Y lo mismo del otro lado. Buscamos la parte de adentro del punto y ahí estamos agarrando una hilera. Vamos una hilera de un lado y una hilera del otro lado. Así vamos a coser todo el costadito de la manga y después les voy a mostrar cómo uno esta parte al cuerpo. Una vez cosido el lateral de la manga, vamos a unirla al cuerpo. Entonces, la costura que hicimos recién la dejamos hacia abajo y en la mitad de la manga vamos a colocar un marcador a la costura del hombro del cuerpo para que no se mueva mientras cosemos. Estos marcadores de metal vienen de regalo con la compra del hilado, ¿sí? Así que ahí les dejo el WhatsApp para que puedan hacer su pedido si están en Argentina y les mandamos el marcadorcito de regalo. Vamos a comenzar a coser acá la parte de abajo. Tomamos del lado de la manga un punto y del lado del cuerpo una hilera. Es muy sencillo y muy rápido. ¿Ven? Una hilera de un lado, un punto del otro lado.
Acá se los muestro terminado, un modelo súper cómodo, práctico, amplio. Los invito a que se suscriban al canal para no perderse nada y también a nuestra página de Instagram donde vamos compartiendo promociones de hilados e ideas nuevas todos los días. Los espero en el próximo video. ¡Besos!